El dúo. El dúo dinámico. El dúo Patricia, yo anteriormente le había preguntado en el caso anterior si el paciente había llegado con alguna con algún diagnóstico. Yo ya sé que nos trabajamos con diagnóstico, pero yo que siempre cada vez que llega un paciente trae algún diagnóstico. Más que nada por eso era que le preguntaba, nada más. No, en el caso anterior, esta muchachita había hecho una consulta espontánea. Y había hecho una consulta espontánea. Hola Mariana, simplemente porque, digamos, cuando empieza la facultad, empieza a sentir ese malestar se le agrava esto de sentirse una tonta, pero era por motus propio que ella iba, ¿sí? Eh, Así que no era de la época en que vieron que ahora los pacientes pasan primero por el neurólogo y después vienen a nosotros. No, pero esto es muy actual, no era de esa época, la gente no iba al neurólogo salvo que tuviera alguna cosa neurológica. Muchas gracias. O igual, voy a hacer un intento de trabajar ir haciendo un trabajo que tengo la pretensión, no sé si me va a salir, pero si no me sale, estamos entre amigos, lo sabrán perdonar, de hacer como dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, por un lado quiero ubicar los historiales clínicos de Freud, y cómo se escribe un historial y qué es lo que se transmite en la clínica psicoanalítica, qué es lo que se lee, y por otro lado quiero ir a, digamos, qué es lo que se transmite, qué es lo que se puede transmitir, o sea, qué es lo que se lee objetivamente en un historial, ¿sí? O sea, que voy a trabajar con algunas cosas de Freud de la primera época y con el reverso del psicoanálisis de Lacan al final, ¿sí? Esa sería un poco... Esa sería un poco la pretensión, no sé cómo va a salir porque tengo todo hilvanado, dando vueltas, o sea que me van a ver ir y venir y repetir y demás. Y también entendí dos cosas que ojalá las pueda transmitir, que es por qué invertí, porque cuando Carlos me invitó por parte del otro Sura a que nos encontremos y armar un programa, yo había puesto primero este historial que voy a leer ahora, ¿sí? Que es un caso de Freud. Y después a último momento lo cambié y puse primero el que leí la otra vez, y cuando hablé la otra vez, la verdad que no me acordaba, porque era absoluta verdad, digamos que no me acordaba por qué había hecho ese inversión. Pero cuando empecé a trabajar esto, dije, era por esto, era por acá, así que eso creo que me lo voy a acordar. Y también al releer esto me acordé porque esto se llama lecturas clínicas, así que esas dos cosas se van a descular, vamos así, como en la resignificación. Bueno, si quieren empezamos. Hacemos cuando quieras hacemos la presentación, porque Dale. la presentación es para ubicar los videos. ¿No? Dale. Sí, bueno, sí, cuando quieran. Hoy es 30 de septiembre y estamos en el segundo encuentro de lecturas clínicas que están a cargo de Patricia Martínez. Martínez, cuando quiera. Ahí voy. Hoy voy a trabajar sobre uno de los primeros historiales de Freud, o sea que es bastante conocido por todos. Como siempre tengo un escrito, porque alguna vez los publiqué estos historiales y los trabajé, saco solamente eso. Lo que después diga es un producto de lo que hacemos acá. Y traje como un epígrafe bajo el cual vamos a trabajar, que es de una psicoanalista que a mí me interesa mucho siempre lo que escribe, que se llama Sarah Glassman, y esto lo escribió en la revista Conjetural número 36, en un artículo que se llama De la ortodoxa al síntoma. Y es un parrafito que dice: es evidente que Freud deseaba que se le diga toda la verdad, como Lacan subraya. Pero también por eso mismo, es decir, por ese deseo de Freud de que le digan toda la verdad, puede encontrar los límites y reconocer
a su pesar y solo puede decirse a medias. ¿Sí? Me parece que esta es una indicación interesante que da Sarah Glassman de lo que ella hace como lectura de los historiales freudianos y de los inicios de Freud. Bueno, empiezo a leer el historial de Catalina, los recortes que hice. Dice Freud, esto es Freud, ¿no? Dice, en las vacaciones de 1892, obviamente que yo no tomaba vacaciones en 1892, así que es Patricia, Freud. Patricia, se oye un poco entrecortado. No sé si estás lejos del micrófono. Ah, bueno, a ver, pará, voy a ver si puedo hacer otra cosa. Déjame ver, a ver si cambio una cosa. Ahora, ¿cómo se Hola, escucha? buen día. Buen día. Se escucha bien. Me parece que es cuando te alejas de la computadora o del... Bueno, entonces voy a trabajar desde acá. ¿Ahora se escucha bien? Perfecto. Bien. Dice Freud, en las vacaciones de 1892 emprendí una excursión por la montaña, con el propósito de olvidar durante algún tiempo la medicina y especialmente las neurosis, propósito que casi había conseguido un día en que dejé el camino real para subir a una cima, famosa tanto por el panorama que dominaba como por la hostería en ella enclavada. Repuesto de la penosa ascensión por un apetitoso refrigerio, me hallaba sumido en la contemplación de la encantadora lejanía, cuando a mi espalda resonó la pregunta. El señor es médico, ¿verdad? Que al principio no creí fuera dirigida a mí, tan olvidado de mí mismo que estaba. Así comienza este relato que Freud publica en La histeria, apartado 2, Historiales clínicos. Luego de esta bucólica introducción, hermosa por cierto, en la cual Freud nos pinta el momento en el que él estaba cuando es sorprendido por tan particular demanda, el relato se dirige a su interlocutora, una joven de 17 o 18 años, mesera en la posada, malhumorada, cuyo nombre es Catalina. Por su vestimenta, él deduce que no es una criada. Es ella quien busca al médico que sabe que Freud es y le dice: lo he visto al inscribirse en el registro de visitantes y he pensado que podría dedicarme unos momentos. Estoy enferma de los nervios. El médico de L, al que fui a consultar hace algún tiempo, me recetó varias cosas, pero no me han servido de nada. De este modo, me vi obligado a penetrar de nuevo en los dominios de la neurosis, pues apenas cabía suponer otro padecimiento en aquella robusta muchacha de rostro malhumorado. Interesándome el hecho de que las neurosis florecieran también a 2000 metros de altura, comencé a interrogarla, desarrollándose entre nosotros el siguiente diálogo que transcribo sin modificar la peculiar manera de expresarse de mi interlocutora. Ahí se va siguiendo bien, ¿verdad? Bien podemos Sí. suponer que nada obligaba a Freud a responder a Catalina en tales circunstancias, o sea, eso de que se vio obligado es un verso de Freud, porque podría haber dicho, ¿no?, darle una tarjeta y decirle que vaya a verlo, salvo su deseo puesto de manifiesto en el interés que inmediatamente ubica. Comienza entonces un diálogo que Freud dice transcribir poniendo especial cuidado en la peculiar manera de expresarse de Catalina. Las palabras cuentan. La muchacha comienza con sus síntomas. Verán que son reconocidos. Dificultad para respirar, sensación de ahogo. La descripción le hace pensar en un ataque de angustia. A partir de ese momento, Freud la anima a contar qué le pasa, qué siente, en qué pensó. Dice Catalina, cuando me da eso no me encuentro a gusto en ningún lado y se me figura que detrás de mí hay alguien que me va a agarrar de repente. Veo siempre una cara muy horrorosa que me mira con ojos terribles. Esto es lo que más miedo me da. Este detalle ofrecía quizá el camino para llegar rápidamente al nódulo de la cuestión. Entonces Freud dice, para dilucidar el síntoma era necesario emprender un análisis en toda regla.
Recordemos que estos son los comienzos, que Freud todavía trabaja con la hipnosis y con la teoría de los estados hipnoides de la conciencia. Aunque decide con Catalina, por el lugar donde se encuentran, y también la informalidad del pedido, aplicar solo el diálogo, guiado por su teoría del trauma sexual, orienta a Catalina en esa dirección. Entonces Catalina dice, hace 2 años, poco antes de comenzar a padecerlos, no lo dice Catalina, esto lo dice Freud, dice, hace 2 años, poco antes de comenzar a padecerlos, esos ataques de angustia, debió usted de ver o oír algo que la avergonzó mucho, algo que preferiría usted no haber visto. Sí, por cierto, dice Catalina, sorprendí a mi tío con una muchacha, con mi prima Francisca. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiere usted contármelo? A un médico se le puede decir todo. Y Catalina habla. El relato la lleva a la posada en la que estaban antes, al descubrimiento del tío en una escena de claro carácter sexual. Ella y su primo menor van a mirar por la ventana al cuarto del tío, y donde el niño renuncia a ver, o sea, el pibe se corre y se va, ella mira, ahí tuvo el primer ataque de angustia, y luego vinieron los vómitos. Freud explica la sintomatología por su teoría de entonces de los estados hipnoides de conciencia. Sin embargo, hay un detalle que aún no cierra para él, ¿no? Que es el rostro horroroso que suele ver Catalina en esos momentos de malestar. Las asociaciones avanzan y Freud dice lo llevan por caminos inesperados, o sea, subrayo esto de inesperados. El descubrimiento de los amores del tío con la Francisca reactivan recuerdos anteriores, donde es la propia Catalina el objeto de los requerimientos sexuales del tío. Estos recuerdos anteriores se resignifican a partir del último episodio y son esos recuerdos contra los cuales se defiende Catalina. O sea, acá claramente está describiendo, digamos, la actualidad del relato y la resignificación. Solo a partir de este camino retroactivo llega Freud a dilucidar el ataque de angustia y ubicar a qué estaba asociado ese rostro feroz con el cual la muchacha se atemorizaba. No escribimos el historial completo, cuya lectura es de fácil acceso. Quería, digamos, trabajar con estos párrafos. Supongo que todos recuerdan, ¿no? El historial de Catalina, y lo elegí primero porque es muy bonito como está escrito. No sé si saben, pero el único premio que tuvo en vida Freud fue el premio Goethe de la literatura. O sea que, digamos, algo entendía de manera de escribir, y después porque desbarata cualquier ortodoxia, ¿sí? O sea, el tipo está en la montaña, está caminando por la montaña, se le acerca una piba y hasta cambia el propio método que él utiliza, ¿sí? O sea que la rigidización de las cosas, digamos, no es algo que le podemos atribuir a don Segismundo, sino que es absolutamente nuestra, ¿sí? Cuando Freud estaba terminando este trabajo de estudios de la histeria, con vistas a su publicación, le escribe una carta a Fliss, ¿no? Y donde le dice, mi psicología de la histeria siempre fue así medio aparatoso, Sigi, con los encabezados, ¿no? Dice, mi psicología de la histeria será encabezada por estas altivas palabras, introite et hic disum, que sería, y han venido hasta aquí, ¿no? Como que las histéricas fueron hasta él. Entonces nosotros vamos a ir hoy hasta Freud, hasta esos primeros historiales freudianos. No sé ustedes si suelen leer los primeros historiales freudianos, a mí me gustan mucho, y lo que me pasa es que me resultan muy atractivos en el orden del relato, ¿no? Entonces eso fue lo que me llevó a preguntarme, ¿no? Si es Freud un escritor de relatos. Basta con abrir cualquiera de los historiales primeros para encontrar ahí algo que atrapa como un relato literario. Catalina es un ejemplo privilegiado por el tono que le imprime. Entonces de ahí podemos extraer varias preguntas orientadoras. Igual quiero decir lo que dije la otra vez, ¿sí? Si quieren ir hablando, o sea, me interesa que tenga así como una forma de
de diálogo, si quieren mechar, poner alguna apreciación, a mí no me molesta para nada, me gusta que Sí, tenga y esa con respecto forma. a la pregunta de los escritos, nosotros justo ahora estamos encarando un escrito que es El nombre de los lobos, y también cómo él va articulando los escritos con la teoría, o sea, la teoría, en el caso de él, del nombre de los lobos, eh, teorías sexuales infantiles, y va haciendo un relato tratando de ir viendo cómo eh, se va encaminando este neurótico obsesivo que él denomina. Sí, en el- sí, es maravilloso cómo Freud va construyendo la teoría de lo que extrae de la clínica, cómo la clínica lo desbarata respecto de algunas cosas, y entonces, digo, acá, por ejemplo, él todavía tiene una teoría, digamos, de los estados hipnoides y algo así como que se puede llegar al núcleo patógeno, ¿sí? Digamos, una cierta idea de que se puede hacer consciente de lo inconsciente como quien da vuelta una media, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, digamos, es un tipo que se deja guiar y escucha, y también me parece interesante ese gesto que él dice, bueno, no puedo aplicar una manera de trabajar, ¿no? Que es la que uso en el consultorio, aplico otra, ¿no? O sea, no se detiene, esto me parece muy, muy interesante, ¿no? Como que no se ata a las cosas, ¿no? Yo te Eh, quiero agregar algo, Patricia, a lo que venís sí, diciendo, porque ayer tuvimos el encuentro de seminario con Miguel y recién decías algo que a mí me sonó ayer, que de qué recuerdo se defiende o de qué recuerdo resiste, ¿no? Una cuestión así. Y justamente me parece que ahí aparece lo que digamos, que uno no se puede defender de nada, digamos, porque en realidad aparece como la repetición, como en otra escena, pero la repetición constante, digamos, no hay resistencia, hay repetición. Y me parece que por ahí estaba bueno pensarlo de ese modo. sí, totalmente, porque, digamos, eso está absolutamente en consonancia con la oferta que le hace Freud, digamos, hable, ¿sí? Ahora vamos a ubicar eso, ¿no? Entonces, a mí por lo menos, cuando leía esto, y aparte porque también me gusta escribir, entonces pensaba, ¿por qué Freud escribe de este modo lo que nos quiere transmitir? ¿Es una cuestión de gusto personal, de su estilo? ¿No? Digamos, o hay algo que el material a relatar determina por sí mismo. O sea, precisando más las preguntas, ¿cuál es la razón? La razón no, la relación existente, si es que existe alguna, entre la estructura que tienen estos relatos, o estos primeros historiales clínicos, o como decía Alberto, digamos, los grandes historiales freudianos, con la teoría y con la clínica que propone. ¿Sí? O sea, ¿es una cuestión aleatoria de gusto o es una cuestión definida por la naturaleza de la práctica? ¿En qué este modo de transmisión difiere, a su vez, del relato literario y de las historias clínicas de la medicina? O sea que esto también me interesa trabajar, ¿no? Porque parece un relato literario, pero es un relato literario y al mismo tiempo es una historia clínica, pero las historias clínicas médicas son diferentes. Entonces, y dado que los analistas escribimos y muchas veces aparecen en lo que escribimos referencias a un caso, también escribimos lo que llamamos, mal llamado para mi gusto, viñetas clínicas, ¿no? Y en otras oportunidades también nos referimos a los grandes historiales, ¿no? Como decíamos recién, El hombre de los lobos. Y no solo a los de Freud, ¿no? Porque cualquiera que transitó un poco la obra de Lacan conoce el paciente de Cris, el tipo que le gustaba pedir sesos frescos a la salida de su sesión, digamos, y está así, ¿no? Como el paciente de los sesos frescos que trabajó Lacan cuando hablaba del acting now, ¿no? Entonces, quiero que trabajemos bajo una pregunta. ¿Qué es lo transmisible de un análisis? De un análisis, ¿no? No del discurso analítico, de la teoría, sino de un análisis, de eso que sucede ahí con alguien en esa situación que llamamos la experiencia del análisis.
Y luego de ubicar qué es lo transmisible, el otro punto es cómo lo escribimos, aunque sabemos que ambas cosas están entrelazadas, tanto lo que es transmisible como el modo en que lo hago efectivo, ¿no? O sea que es la vieja historia de que forma y contenidos no son ajenos. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, hoy vamos a hablar del modo en que escribimos un caso clínico, lo que se transmite de esto, y entonces, como les decía, voy a trabajar en dos posiciones, en dos líneas, ¿no? Primero, despejar esta cuestión de la escritura y el modo de presentación, para luego ir específicamente al qué de lo que se trata. Empecemos por la parte más fácil y más entretenida. Si hablamos de relatos, nos envía entonces a la literatura, ¿sí? Tomé un pequeño caso literario que a mí me gusta mucho, que es un fragmento de, de Gombrowicz, ¿no? Muy cortito. Él dice, fragmentos de mi diario en la que se habla de Cosmos. Así comienza Gombrowicz a escribir la novela Cosmos y dice, 1963. Trazo dos puntos de partida, dos anomalías muy distantes una de otra. Un gorrión colgado, en la A, y la B, la asociación entre la boca de Catasia y la boca de Elena. Estos dos problemas exigen un sentido, buscar una idea que explique, que imponga un orden. En la primera página de la novela, dice Gombrowicz, aparece un gorrión colgado, es necesario que ese gorrión en algún momento cobre sentido. Cada suceso es necesario para el conjunto de la obra, así Gombrowicz dice escribir su novela. Acá también podríamos citar, por ejemplo, a Michel Certeau, que habla del relato ficcional y de la novela psicoanalítica, él la nombra así, siguiendo con la idea de que contenido y forma se determinan, podemos decir que en la ficción literaria o en la novela, también hay muchas opiniones respecto de esto, lo que a mí las que más me convencen son las que plantean que el escritor no busca novelar, ¿no? No es esto lo dice sobre todo Sager, ¿no? No busca, digamos, digo, no importa la historia si uno la reduce a contar, no sé, una chica y un muchacho se enamoraron, los padres se oponían y se suicidaron juntos, no es como muy atractivo, ¿no? Pero lo que, digamos, el modo de escribirlo, ¿no? Digamos, es lo que vuelve a la obra de Shakespeare en una maravilla de la literatura. Entonces dice, lo que busca el escritor, digamos, no es tanto novelar, sino afectar la lengua, trabaja en los límites de la lengua, construye un universo que debe sostenerse en sí mismo. En la novela, por ejemplo, El Quijote, no existió de carne y hueso. Sin embargo, ¿no? Podríamos decir con absoluta tranquilidad que anduvo por muchos caminos y no necesita otra realidad más que la ficcional. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Tiene algo que ver esto con el historial de Catalina? Voy a tomar dos respuestas que da Freud a esto, por él mismo, en la correspondencia que tuvo con Arnold Zweig. No sé si leyeron alguna vez algo de Arnold Zweig, es un escritor, digamos, se escribe igual el apellido que Stefan Zweig, el otro discípulo de Freud. Son dos tipos maravillosos, y Freud tenía correspondencia con ambos, y parece ser que Zweig es tan común como Martínez, o sea que entre ellos no tienen nada que ver. Yo pensé que eran parientes, pero no, son como los Cohen, que a nosotros nos parecen, ¿no?, rarísimos, y son apellidos muy comunes. Bueno, entonces Arnold Zweig tiene una correspondencia. La correspondencia de Zweig yo la recomiendo especialmente porque es de los últimos años de Freud, y por ejemplo en los diálogos con Zweig se va viendo cómo Freud va construyendo el Moisés, por ejemplo, que es una cosa maravillosa. Lo va charlando con Zweig. Y Zweig le escribe, tienen un intercambio porque quiere escribir la biografía de Nietzsche.
Y entonces, como Nietzsche había tenido una relación con Salomé, y Salomé era amiga de Freud, quiere que Freud interceda con Salomé para que Salomé le cuente algunas cosas, ¿no? Y Freud se lo va tirando abajo, no. Entonces escribe Freud, el 12 de mayo de 1934. Aquí estamos tratando sobre el problema que gira en torno a la libertad literaria, dice Freud, contrapuesta a la realidad histórica. Sé que en tal sentido yo soy muy conservador. Si en la historia o en la biografía se abre un abismo insondable, que venga el poeta y trate de adivinar de qué se trata. En la tierra de nadie le está permitido erradicar las criaturas de su imaginación. Un poquito más adelante, en una carta del 15 de julio, porque Zweig sigue insistiendo, le dice: es imposible investigar y dilucidar la personalidad de un ser humano si no se conoce su constitución sexual. Chupate esa bandadita. Ni relato literario, pues carecemos de la libertad del poeta, ni biografía, porque no se trata de relatar acontecimientos de una vida, dice Freud, sino acontecimientos psíquicos, que no son ajenos a la constitución sexual. Volvamos al historial y al modo particular por donde empieza Freud, ¿no? Que empieza diciendo, en las vacaciones, tal, y uno puede decir, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, él comienza por ubicar su lugar, dónde estaba él, digamos, dónde estaba geográficamente y dónde estaba en el tiempo de lo que él estaba produciendo e investigando. O sea, la primera cuestión es dónde está el analista. Esto para mí es fundamental porque, digamos, el que determina lo que ahí sucede es el que da la respuesta, ¿sí? El que lee. Es decir, frente a una consulta cualquiera, ¿sí? Digamos, viene un paciente y nos cuenta lo que cuenta Catalina. Viene un señor y le dice, no, cambia la medicación y toma, en esa época no existía el Rivotril, ahora sí, tomate 15 gramos de Rivotril. Perfecto. O sea, ya tenemos otra historia, ¿sí? O sea, lo determinante es la respuesta, o sea, desde qué lugar responde el que recibe una consulta, ¿sí? Entonces, digo, el historial empieza por ubicar dónde estaba Freud, qué le estaba pasando y su deseo, o sea, que si él se engancha, ¿no? Es porque ahí hay algo, ¿no? Que a él le interesa, ¿no? O sea, ¿qué le puede pasar a esta muchacha tan robusta que vive, ¿no? En la montaña y que parece, ¿no? Tan sanita. Pero además es interesante porque Freud todavía, digamos, hacía una práctica médica, o sea, él viene del discurso médico, viene de la neurología, ¿no? Y entonces, esa también es otra incógnita, porque escribe de una manera bastante diferente a la que podríamos esperar de un médico. La semana pasada yo estuve en una jornada de salud mental en Salta, ¿no? Invitamos por primera vez a hablar a un médico que no tiene nada que ver con el equipo de salud mental, pero que es, vieron que ahora se usa la telemedicina, ¿sí? Entonces, no sé por allá, pero por acá las consultas psiquiátricas están colapsadas desde la pandemia. Desde que terminó la pandemia, digamos, no hay turnos de psiquiatría, ¿sí? Entonces, no hay turnos de psiquiatría, pero sí hay demanda de psiquiatría. Entonces hicimos un acuerdo con el departamento de telemedicina y dentro de telemedicina con los médicos de familia. Porque descubrimos que los médicos de familia, por el enfoque amplio que tienen y demás, pueden recetar algunos psicotrópicos. O sea, qué sé yo, un Rivotril, un Trapax, una de esas cosas no se le niega a nadie, dicen ellos, entonces ellos pueden, digamos, hacer como ese primer despistaje y recetar. Como han trabajado con nosotros en estas consultas, lo invitamos a presentar un trabajo. Es una de las cosas que él dijo cuando empezó a hablar, dijo que las personas que se habían dirigido a él a la invitación le habían dicho dos cosas. Primero, que no había PowerPoint, cosa que le resultó un escándalo, me parece que los tipos, ¿no? Hablan todo con PowerPoint y esos afiches.
Y después que le dijo que no era necesario los números y las estadísticas, o sea que nosotros no trabajábamos demasiado con números y estadísticas, y dijo, ¿y entonces qué hago? ¿No? Porque después de escucharlos a ustedes que hablan tanto, nosotros, los médicos, no estamos acostumbrados a los relatos, ¿no? Esto fue lo que dijo. O sea que ellos, digamos, van más al dato duro, a la organización estadística de esos datos, ¿no? A la combinación de la sintomatología. Entonces, le resultaba, después por supuesto habló y fue interesantísimo lo que dijo, pero tuvo, ¿no?, que saltar ese escollo de decir, no tengo que hablar casi como médico para hablar con ustedes, ¿sí? Pero Freud era médico. Bien, Catalina también, ¿no? Fue al médico y vuelve a consultar con otro médico. ¿Por qué insiste la consulta de Catalina? Porque no encuentra respuestas para su padecer. Entonces ahí también hay una primera apreciación interesante, y es que hay algo que excede, ¿no? Digamos, no importa que se le dé una respuesta, porque esto también, ¿no? Los pacientes van al médico, van a distintas cosas y vuelven y vuelven. Por ejemplo, este médico contaba un caso de una paciente. Dice, no les voy a traer números, pero solamente les quiero decir que llamó 52 veces al servicio de telemedicina hasta que se avivaron que había algo, ¿no?, que no estaba encajando, y entonces ahí decidieron hacer la derivación a salud. Freud recoge el guante, tal vez porque tanto él como Catalina, digamos, perseguían explicarse algo, y entonces le propone a la muchacha, ¿qué le propone? Le propone algo así como la regla fundamental, ¿sí? O sea, le está diciendo, por favor, habla y decí lo que tengas ganas de decir y no me ocultes nada, porque a los médicos no se les oculta nada, ¿no? Sí, Esto discúlpame, también, Patricia. En esto que sí, estás diciendo, que también es cómo arranca en un contexto tan distinto al del consultorio, como Freud ahí lo que prioriza es lo que se prioriza en el psicoanálisis, que es el bien decir del sujeto, que, bueno, hable, ¿no? Pensando también en que en determinadas prácticas que por ahí si no se da bajo determinadas situaciones, que venga al consultorio, que respete el horario, que uno puede desde el psicoanálisis permitir que algo del discurso del sujeto, esto del sujeto sujetado a esos síntomas desde la sexualidad, que esos acontecimientos psíquicos puedan aparecer, no siempre puede ser en el contexto, en el encuadre, digamos, que uno asocia más rápidamente al consultorio, o a una vez por semana, y sobre todo también en los hospitales, porque muchas veces correcto. le dicen en los hospitales, remitite, yo trabajo en el servicio de salud mental del hospital de acá de Viedma, y muchas veces a los pacientes se les dice, bueno, eso que estás hablando, remitite a tu referente terapéutico, ¿no? Y por ahí hay pacientes que insisten, está bien que hay algunos que están desbordados, que necesita cierto acotamiento, digamos, pero hay otras personas que circulan por distintos dispositivos donde hablan más de esos acontecimientos fuera de un encuadre específico, y es importante por ahí la posición del analista de poder disponerse a escuchar algo de eso, ¿no? Que creo que es lo que prioriza Freud. Sí, yo lo elegí este historial porque, por ejemplo, estaba con el de Isabel de R y con otros. El de Isabel de R es muy interesante porque, digamos, después la nombra cuando habla de análisis terminable e interminable, y uno dice, uy, Isabel no le fue nada bien, y es interesante, digamos, contraponer las cosas ahí. Pero a mí me parece interesante, sobre todo en una época donde se habla del análisis puro y el análisis impuro, y si es posible o no, ¿no? Digamos, me parece que el análisis lo determina donde está el que escucha, donde está el analista, ¿sí? Y eso me parece que es algo que sigue siendo vigente, ¿no? Y tanto Freud, por ejemplo, si recuerdan el caso Aliquis, cuando Freud va en el tren y el muchacho se olvida la palabra, ¿no? Aliquis, digamos,
Freud siempre, esto lo vamos a encontrar siempre en Freud, le dice, bueno, usted diga lo que se le ocurra, o sea, formula explícitamente la regla fundamental, ¿sí? Entonces, digo esto porque a mí me parece, y lo escucho muchas veces, que nos olvidamos de formularla explícitamente. No importa cómo la formulemos, no hay una fórmula, cada cual adapta lo que sea, pero es importante que uno le diga a aquel que va a escuchar, digamos, en qué lógica lo va a escuchar y cuál es lo que tiene que hacer. Después no lo va a cumplir porque nadie dice todo lo que se le pasa por la cabeza al analista, ¿no? Pero es importante que esto esté, ¿no? Entonces, en estos primeros historiales, nosotros, sus lectores, nos encontramos casi con, ¿cómo podríamos decir? Con la aventura de conjeturar detrás de lo que es presentado como problema, la trama que se esconde. Vieron que pareciera siempre que hay algo para descubrir, ¿no? Son historias tejidas alrededor de una causalidad desconocida, ¿sí? Freud pone en acto a la hora de escribir, que solamente puede transmitir estos historiales de una manera que es absolutamente ajena al campo de la medicina, ¿sí? Por eso él escribe esto. Ahora voy a leer lo que él dice de esto, ¿no? Al principio, Catalina parece ofrecer solo un material narrativo inconexo, escenas que no terminan de ensamblarse, hasta que las asociaciones nos conducen al punto donde aquello que parecía inmotivado o extraño, por ejemplo, esta cara del tío, estos ojos que lo observan, qué sé yo, encuentra su causa. Freud entonces nos está invitando casi a un recorrido que va del desconcierto a la revelación. Aún persigue ese último átomo de verdad que pretendía atrapar, por eso puse este epígrafe de Sarah Glassman cuando dice, bueno, Freud quería que se le diga la verdad, toda la verdad, ¿no? En El hombre de los lobos, que decía Alberto, bueno, es tremendo, ¿no? Que quiere, ¿no?, encontrar, ¿no?, ese punto, ¿no?, atrapar esa verdad última, ¿no? O Pensaba sea, también, perdón que la interrumpa, sí, pensaba en la escucha también, como eso mencionó usted al principio, porque él podría haber obviado ese momento y derivarla al consultorio, pero habilitar la escucha, y vencer la resistencia también, porque en la universidad está pasando que justo hay un grupo un proyecto de escucha y bueno, costó muchísimo hacerlo, así que eso también, a nivel social, porque hay muchos prejuicios también. sí, yo creo que, sinceramente, digamos, a ver, lo que voy a decir por ahí es polémico, ¿no? Pero la verdad que lo creo sinceramente. Digo, nuestro mayor problema no son las neurociencias, somos nosotros mismos, ¿no? Eh, Porque lo que yo veo trabajando en un sistema de salud, o sea que estoy en una posición, si se quiere, privilegiada, porque recibo toda la demanda de la zona norte del Gran Buenos Aires, de Vicente López hasta Tigre, ¿sí? Eh, y muchas veces la gente viene y dice, porque fui al psiquiatra, porque fui al neurólogo, porque fui al neurocognitivo, y la verdad es que eso fracasa. O sea, digo, si bien pueden tener un efecto sugestivo en algún momento y, no sé, producir un cierto alivio, llega un momento que vuelven, ¿no? Porque digamos, no, no se va, digamos, porque alguien te diga, bueno, estás nervioso, pensá en otra cosa, sentate, ten un pensamiento más positivo, respira hondo, ¿no? Digamos, esos síntomas vuelven. Y ahí cuando vuelven, digamos, somos nosotros los que tenemos que darle ese lugar, ese tiempo y ese despliegue a la escucha, ¿no? Algo que, bueno, digamos, Freud es el pater de esa cuestión porque él escuchaba en cualquier lado, ¿sí? Miren lo que dice Freud en la Epicrisis del historial de Isabel de R., año 1895. Dice, no siempre he sido exclusivamente psicoterapeuta. Por el contrario, he practicado al principio, como otros neurólogos, el diagnóstico local y las reacciones eléctricas.
Y a mí mismo me causa singular impresión, a él mismo, ¿no? Le causa singular impresión el comprobar que mis historiales clínicos carecen, por así decirlo, del severo sello científico y presentan más bien un aspecto literario. Pero me consuelo pensando que este resultado depende por completo de la naturaleza del objeto y no de mis experiencias personales. O sea, nos empieza a contestar, ¿no?, estas preguntas que yo decía al principio. Digo, esto está escrito así porque a Freud le gusta, y él dice, no, no, ¿no? Yo no siempre escribí así como médico, ¿no? Hay algo que es propio de la naturaleza del objeto al que se enfrenta como un psicoterapeuta, que lo lleva a comunicar sus historiales clínicos sin ese severo sello científico. Es decir, no podrían reducirse, ¿no?, las presentaciones que él tiene que hacer solo a una enumeración precisa de los síntomas. La presentación, él se ve obligado a que adopte un aspecto más literario, en tanto que la causa que determina los síntomas está entretejida en la narración de quien habla, y también la historia de la construcción de la teoría del psicoanálisis. Porque es Freud el que se orienta ajustando la forma de escribir el historial en relación a su enunciación y articulado con los enunciados que quieren producir. A ver, vamos al modelo médico científico natural de su época, ¿no? Que no le basta a Freud, o sea, no le sirve cuando tiene que escribir esto que está haciendo como médico. Freud era neurólogo, decide empezar a trabajar en la atención de estos síntomas particulares de la histeria. Y todavía sigue este modelo, ¿no?, digamos, en el historial médico. Un historial médico funciona como un caso particular de una categoría universal. Esto sería el concepto fuerte, ¿sí? Un caso particular de una categoría universal. Es decir, si corroboro que cualquier catalina tiene tos, fiebre y falta de olfato, ¿sí?, 3 síntomas, por ejemplo, puedo construir la hipótesis diagnóstica del COVID, que lo tengo que verificar con una prueba objetiva que puede ser el testeo, ¿sí? De este modo hay una verdad a priori. ¿Cuál sería la verdad a priori? Digamos, el COVID, ¿sí?, que es anterior al caso particular. O sea, el COVID existe independientemente de cualquier catalina que lo padezca, ¿sí? Y el caso, que es un caso particular, solo confirma la validez de ese universal de que da cuenta, lo que se llama en medicina, lástima que se fue Carlos, no sé si hay otro que tenga una formación médica acá, pero eso lo llaman registro inductivista de la clínica, que era bien conocido por el médico que Freud era, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestra Catalina moderna, todos estos síntomas aparentemente son de COVID, la testeo, queda confirmada la hipótesis, ¿no? Entonces, hay una categoría universal y un saber que posee el médico, ¿sí?, que es anterior a cualquier caso particular. Ahora bien, en el historial, que empezamos por ubicar a Freud, primero dónde él está y después su encuentro con Catalina, ¿no?, al cual él responde, y responde diciendo que hable. Pero habla ¿por qué, digamos, le responde que hable? Porque él no sabe qué le pasa a Catalina. O sea, sí sabe que está angustiada, pero no sabe a causa de qué. ¿Y dónde puede encontrar Freud ese saber de lo que le pasa a Catalina? ¿En una categoría con la que él cuenta a priori como el médico o en lo que Catalina dice? Digo, lo encuentra en lo que Catalina dice. O sea, digamos, hay algo ahí singular, ¿no?, de un carácter absolutamente singular, digo, y que solo le pasa eso a Catalina. O sea, solo Catalina tiene esa configuración particular por la cual ella se angustió, ¿sí? Vemos que el médico entonces, que es Freud, se ve confrontado a transmitir algo que por un lado no puede pasar si no ubica la singularidad del síntoma. Singularidad de la cual él no tiene ningún saber previo. Por eso ese modo de transmitirlo me parece a mí es tan atrapante, porque
nos lleva como en un relato de un descubrimiento, porque él mismo lo va descubriendo. Eso es lo que a mí más me gusta de cómo él lo arma, ¿no? Porque a mí me parece que eso es lo que hace pasar todo el tiempo, o sea, esa cuestión de la sorpresa del que escucha, ¿no? Que descubre en el mismo momento que el otro dice, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy importante, que el saber sobre el síntoma pasa del médico al paciente que relata. El saber está en Catalina. Entonces, podemos deducir que los historiales clínicos, como bien nos anuncia Freud, tienen esa forma de relato de literario, de novela personal, porque se construyen con el relato que hace el paciente, ¿no? Con su novela familiar, ¿no? Y en ese relato, ¿no? El síntoma adquiere su significación, ¿no? Dice, bueno, en el caso de, en el caso de Catalina, ¿no? Cuando él dice, bueno, ya nos había contado algo, pero todavía, ¿no? No entendíamos por qué la cara horrorosa. Cuando Catalina, digamos, a partir de lo que él relata y lo que él la apura para que diga, vuelve a otra escena, recién ahí se entiende de qué se trataba, ¿no? Y qué era ese rostro que tanto miedo le daba a Catalina. Entonces, fíjense que hay dos trabajos interesantes con el tiempo, ¿no? Que realizan tanto el que escucha como el que habla. Dice, el que cuenta realiza un trabajo de transponer en palabras la huella de lo que pasó y de su recuerdo. Pero entre lo sucedido, lo recordado y lo relatado hay un tiempo que transcurre, ¿no? No me acuerdo en cuál artículo era, por ahí ustedes se acuerdan, ¿no? Que Freud decía algo así, que en el relato los tiempos eran como las cuentas de un collar, ¿no? Como las perlas de un collar que se iban enlazando, formando una cadena, ¿no? Donde los tiempos, presente, pasado, ¿no? Se iban como mezclando y resignificando. O sea que el relato, siempre que nos hacen los pacientes, es de algo ya ocurrido, ¿sí? Pero es en el presente de la narración que se produce un efecto que se da en ese mismo acto de decirlo. Lo vivido y lo recordado, entonces cobran un nuevo sentido. Freud, que está de vacaciones, descansando, él dice, de sus obligaciones con la neurosis, Catalina lo convoca y él acepta. Pero también para Freud, entre el momento que él escucha y el historial que escribe, también hay un tiempo que transcurre para él y una transcripción que él hace, donde él también hace una selección, y en esa selección él se aviva de algo, ¿sí? Entonces, para Freud, escribir el relato es ponerse también a historiar aquello que él mismo ha vivido, lo que escuchó, lo que le causó eso que escuchó y lo que a posteriori señala para hacer pasar algo como relato, ¿no? Hay Entonces, algo, acá, Patricia, perdón, hay algo sí, que, digamos, yo por ahí vengo como en atraso y me queda dando vueltas, es que, digamos, él se va alejando, lo que dice el principio del relato, que se va alejando porque quiere descansar ¿no? Y lo que es el deseo en relación a lo, ¿no? Digamos, del analista, ¿no? Porque no puede dejar de escuchar ahí algo, ¿no? Y poder intervenir sobre eso, ¿no? Porque al principio dijo, me fui a descansar, no quiero escuchar, digamos, quiero, y el relato lo causa, digamos, el relato de la chica, de Caterina. sí, él dice aparte, es muy simpático lo que dice, ¿no? Que él estaba olvidado de sí mismo, tanto que cuando le dicen, el señor es doctor, en el historial, si uno lo lee, digamos, la piba lo leyó en el registro de la hostería, ¿sí? Y Lo pienso desde la escritura también, ¿no? ¿Qué causa la sí, escritura, sí. digamos? ¿Qué deseo se pone ahí en juego del analista cuando escribe, ¿no? Bueno, pero vos fíjate, Ceci, ¿no? Que
yo traigo esto de los tiempos, ¿no? Digamos, primero porque me parece que es importante digo, que si uno piensa que el inconsciente está hecho de una cierta materialidad del tiempo y que hay algo que resuena en el presente del relato, ¿no? La famosa Magdalena de Proust, ¿no? Me como la magdalena y en el momento que estoy saboreando aquí presente, esto me trae, ¿no? Un sabor de la infancia, ¿sí? O sea que los tiempos ahí se mezclan. Pero en el caso de Freud, digamos, en el caso de cualquiera de nosotros, cuando transmite un historial, digamos, no estamos en el momento de ser analistas ahí, estamos en el momento de reconstruir algo, de pensarlo. Y esto para mí es como la explicación más sencilla de lo que dice Lacan en Clinicar, por ejemplo, ¿no? Que dice que el analista es dos, al menos dos, ¿no? El que está ahí con el paciente en la experiencia propia del análisis, Freud con Catalina, cada uno de nosotros con nuestras noras, digamos, y el que después sobre eso reconstruye y teoriza. ¿Sí? Y que es importante que uno sea esos dos, porque uno no teoriza en el momento que está escuchando. En el momento que uno está escuchando algo, en el mejor de los casos está tomado por el relato del que te está contando. ¿Sí? Y a veces uno pesca algo, digamos, solo después cuando se lo cuenta un amigo. Fulanito, malo, ay, qué boludo, ¿cómo no me di cuenta, no? Que me estaba diciendo tal cosa. ¿Sí? Bien. En 1909, o sea, 14 años después de la escritura de los historiales sobre la histeria, Freud incluso se lamenta de esto y dice: es de lamentar que ninguna exposición de un psicoanálisis pueda reflejar las impresiones que uno recibe sobre su ejecución, que el convencimiento definitivo nunca pueda agenciarse por la lectura, sino solo por la vivencia. Es una dificultad del psicoanálisis respecto de su transmisión, ante lo cual Freud no cede. Y nosotros tampoco vamos a ceder, ¿no? Digamos, Freud decía que había tres imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar, ¿no? Y nos encontramos con esa dificultad en la transmisión y nos encontramos con esa cuestión de que para todos nosotros, cuando tenemos que transmitir algo de la clínica, ¿no? Nos encontramos siempre con esta cuestión de que hay algo ahí, ¿no? Que es como intransmisible, ¿no? Y que solo se entiende si uno está ahí, o sea que eso no es, digamos, eh, lo que podríamos transmitir de un análisis, ¿no? Para ir cerrando con esta primera parte de lo que quería transmitir, que era, digamos, ubicar la clínica analítica como una clínica nueva, un nuevo discurso, algo inaugural, que no es correlativo de ninguna otra práctica, ¿no? Y digo, esto para mí es importante porque cada vez se escucha más el avance de otras psicologías, ¿sí? Y los diagnósticos por los que también estamos todos atravesados hoy día, cuando vienen los TEDA, los TEL, los TAS, de todos los días sale una sigla nueva, digamos, responden a esta lógica inductivista médica, ¿sí? Es decir, uno toma una cantidad de síntomas, el DSM-4 está puesto así, uno toma una cantidad de síntomas que constituyen un cuadro que se explica a sí mismo y lo corroboro en el paciente. No necesito ninguna singularidad, ¿sí? O sea, para decirlo claramente, se me acaba de ocurrir ahora, por eso lo digo así. Si yo tengo una serie de síntomas, como decía Catalina, ¿no? Tomo los síntomas y construyo un cuadro clínico, ¿sí? O sea, no digo nada del sujeto, sino de la categoría de COVID, ¿se entiende? Mientras que en Catalina tengo una serie de síntomas y no me interesan los síntomas, apunta al sujeto. Esto se ve claramente en cualquier historial, ¿sí? Digo, no está para confirmar, digo, no tiene. Si hacemos un diagnóstico, que hacemos diagnósticos los analistas, como decía Alberto, son orientativos, o sea, y a veces son absolutamente necesarios hasta del orden de la precaución, o sea, si sospecho
¿no? Que, digamos, estoy hablando con alguien que tiene una estructura psicótica, no apunto a, digamos, una interpretación tan metafórica, ni abrir, abrir y abrir, ¿sí? O sea, me orienta, ¿no? Me permite tener una cautela, pero, digo, me orienta, pero no me explica nada del caso que estoy tratando, ¿sí? O sea, me habla de un cierto registro, pero del paciente que tenemos enfrente y de cómo lo podemos ayudar, no, ¿sí? Entonces, estamos ante otro discurso que no es el discurso de la ciencia ni, ni el de las psicologías que hoy proliferan, ¿sí? Por eso traje una cosa que dice Legofe, que es otro analista interesante para mi gusto. Él dice de los historiales clínicos no se constituyen, él lo dice así, ¿no? De ahí saqué un poco la idea de un caso particular que se deriva de enunciados universales. Ni tampoco, dice Legofe, de una función verificadora de un universal. Más bien, ¿no? El historial clínico, él dice, ocupa el lugar de una fisura, una ruptura, un agujero, para quien se trata de medir el paso dado, o sea, para Legofe dice que ver estos historiales clínicos se trata de medir el paso dado de desenganche semiótico que está ahí en juego y que Freud nos da a leer. O sea, el desenganche semiótico es el de Freud, o sea, él se desengancha, ¿no? De la semiología a la que por profesión estaba destinado, ¿no? Por eso dice, es a mi pesar, ¿no? Que me encuentro que me salen escritos así, ¿no? Dice, no se debe a mi gusto personal. Yo igual ahí le creo poquito, porque a él le gustaba escribir. Pero sí me parece que es un desenganche semiótico y un paso que él da que lo aleja de la clínica médica y lo acerca a la invención de una nueva práctica, ¿no? Incluso Freud dice, ¿no? Que lo dice en este historial de Catalina, que él pone especial cuidado, ¿no? Fíjense que cuando él dice, voy a relatar, dice, trata de poner especial cuidado en conservar el modo de decir de quien relata, las palabras que esta persona elige, las que equivoca, o sea, digo, no es una reconstrucción libre como la del poeta, ¿no? Como dice Freud, si hay un bache que no entiendo, bueno, ¿no? El poeta, el escritor, se permite la libertad, ¿no? De decir lo que quiera, ¿no? Él no. Cuando Freud escribe, por ejemplo, esto también es interesante comparar las escrituras de Freud, ¿no? No sé si alguien leyó la monografía sobre la cocaína, pero no parece un Freud al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque ahí utiliza un lenguaje científico, denotativo, transitivo, instrumental, no se incluye para nada en la observación, cuya finalidad, en este caso, es transmitir una información clara y precisa, donde los rasgos del investigador quedan borrados, ¿sí? Entonces Freud mismo, cuando escribe como neurólogo y como médico, su escritura es absolutamente diferente a la que hace en estudios sobre la histeria, ¿sí? Freud inventa entonces una escritura nueva y algunos pensadores, por ejemplo, como Bakhtin, lo consideran como un género discursivo nuevo, ¿no? Con la presentación de los historiales que comienzan con los síntomas como objeto del saber clínico, pero su meta está en el sujeto que lo padece. O sea que en ese punto, digamos, es una ruptura absoluta con el discurso de la medicina, cuyo objeto está en construir el cuadro, ¿sí? No, digamos, apuntar al sujeto que lo padece. Los historiales freudianos entonces se acercan a la ficción literaria y se alejan, ¿no? De la rigurosidad y la asepsia científica, pero no se confunden, ¿no? Con las funciones
con los relatos literarios y mucho menos con los biográficos, ¿no? Porque ahí él da otra precisión muy, muy precisa, que es, digamos, no nos interesan los detalles, ¿no? No somos chusma de barrio, sino la constitución sexual del sujeto, ¿sí? Eh, Ahora bien, ¿no? No sé, hasta acá me gustaría saber o conversar, digamos, saber qué es lo que piensan, cómo lo piensan, si tienen alguna pregunta, algún punto para discutir. Eh, a mí me llamó mucho la atención el tema de la evolución que él va teniendo, la evolución que él va teniendo en la escritura, en todos los casos que va relatando, porque va confrontando con otros también. En el caso que mencionaba, con Jung, por ejemplo, se va exponiendo su teoría y a la vez más confrontando. Esa es otra de las cuestiones también que pude ver. Y con los contemporáneos que le contradecían también. Sí, eso que vos decís a mí, Alberto, me parece muy importante, ¿no? Porque en el último encuentro que tuvimos de la lectura del seminario 11, de, de la lectura que estábamos haciendo, hacíamos había aparecido, me dio la impresión a mí de, ¿no? Los grupos de formación, ¿no? Porque digo, en un punto estamos hablando de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Y a veces, eh, digamos, somos demasiado dogmáticos u ortodoxos, ¿no? Como que rechazamos, de plano descalificamos lo que no está de acuerdo con nosotros. ¿Sí? Digo, eso no es la práctica, por ejemplo, que uno ve de Freud o de Lacan tampoco. O sea, Lacan en su seminario, digamos, discute con Dios y María Santísima. O sea, digamos, lee, ¿no? Digo, para discutirlo tenés que leer, ¿no? Digamos, tenés que leer lo que dicen. Por ejemplo, aparte a mí me parece que es una metodología que sirve un montón. Yo me acuerdo que por ahí uno de los conceptos y que todavía me cuesta, más difíciles para mí del psicoanálisis es el de pulsión de muerte, ¿sí? Y durante mucho tiempo era como que llegaba siempre a un punto de repetir como loro y no lograba, digamos, apresar lo que, digamos, no lograba ver realmente la dimensión que eso tenía. Entonces, un día en una librería me compro un libro de, digamos, psicoanalistas, que se llama La pulsión de muerte, que es un libro que discuten y dicen que la pulsión de muerte es un error de Freud, de la psicología americana, ¿sí? Que no me acuerdo ni los autores. Me pareció maravilloso, lo tengo como libro ahí, digamos, uno de mis libros preferidos, porque leyendo por qué ellos dicen que no a la pulsión de muerte, entendí por qué sí era la pulsión de muerte, ¿se entiende? ¿No? Porque, digamos, todo lo que descartaban de la pulsión de muerte es lo que se explica de por qué es su fundamento, o sea, por qué el psicoanálisis no es una psicología adaptativa, ¿no? O sea, que los que quieren hacer una psicología adaptativa del yo, necesitan descartar la pulsión de muerte, eso les hace objeción. Entonces digo, me parece que es muy importante para poder pensar o razonar, ¿no? Digamos, validarse también en otros discursos y otras prácticas y no descartarlas de cuajo, ¿no? Eso me parece como un punto muy importante, ¿no? Pensaba en un Eh, escrito, perdón que la interrumpa, pensaba en un escrito de Colette Soler que habla del cuerpo en Lacan, pero estábamos sí, trabajando también y ella hablaba también de esto, ¿no? Que hay muchas terapéuticas que son del cuerpo, pero lo que hacen es marcar, o sea, que el cuerpo marque el paso, que entre en un orden, pero la clínica psicoanalítica se trata de que el cuerpo esté también ingrese, pero no que marque el paso, sino que tenga otra, ¿cómo le puedo decir? Otra connotación a diferencia de las
terapéuticas estas que han surgido. Que Sí, mencionaba al principio el tema de poder medicar y tapar el síntoma. sí, porque fíjense, digamos, a mí me parece que es un tema muy actual. Por ejemplo, si uno lee el DSM-5 o algo del DSM-5, no aparece la histeria. No está, desapareció. ¿Sí? No hay histeria. O sea, digo, uno de los pilares de nuestras nosologías, hoy estamos hablando de una historia de la histeria, no está más. Se fue. ¿No? Y y en el lugar de esto que no está, que es la histeria como diagnóstico, como estructura, hay un montón de síntomas que aparecen y proliferan en el DSM-5, ¿no? Pero que sacados de la lógica de la estructura que los explica, carecen de sentido y de solución. ¿Sí? O sea, que si uno intenta explicar, no sé, desde digamos, algunos cuadros que aparecen de fibromialgia, qué sé yo, distintas cuestiones que están afectando el cuerpo, pero que no sé por qué, digamos, son explicaciones sintomáticas que desconocen cualquier causalidad subjetiva. Y entonces son un montón de cuestiones, ¿no? Pomie decía que, digamos, que hoy día están sobremedicados un montón de síntomas que solo piden hablar, ¿sí? Pero, digamos, el punto es que se los calla. La situación misma de síntoma me parece importante, ¿no? Porque, digamos, desde la rigurosidad del pensamiento médico, el síntoma es algo que tiende a desaparecer. O sea, no está bueno que alguien tenga un síntoma, ¿no? O sea, que alguien esté triste, que llore, que esté deprimido, que esté angustiado, ¿sí? Ahora, si lo haces desaparecer, digamos, en el síntoma está el sujeto, o sea, digo, es una marca subjetiva. Entonces, también acallás cualquier posibilidad, ¿no? De subjetividad ahí, o sea, que es muy, muy importante lo que se juega, ¿no? O entender lo que se juega en nuestra clínica, ¿no? Que me parece que sigue absolutamente vigente. O sea, que no es una cuestión, ¿no? Este, que, que solo es válida para Freud, ¿sí? La época de Freud porque estaba en sus comienzos. Me parece que hoy día sigue siendo tan vigente como antes, ¿no? Eh, es decir, que hay algo ahí, ¿no? Porque digamos, ¿cuál es la base, el ABC del dispositivo analítico? No es una cosa muy complicada, ¿no? Digo, son dos principios, atención libre, digo, asociación libre y atención flotante, ¿no? O sea, ¿qué hay en el dispositivo analítico? Esas dos cosas, ¿sí? Pero esas dos cosas, digamos, abren una dimensión diferente. Entonces, digamos, son dos cuestiones fundamentales. Lilia, Bueno, ¿levantaste la mano? Me pareció que había levantado la mano. Hola, sí, porque me había quedado con un fallido que tuvo Patricia por ahí con una palabra que dijo, quiso decir quedan borrados y quería decir corroborados, creo. Y pensaba en esto del discurso médico, ¿no? Donde con este intento constante de corroborar cosas, o sea, como darle, como digamos, como en poner como en un marco lo que le pasa a una persona, llevándolo al plano de lo universal, donde el sujeto queda borrado. No sé, se venía en la cabeza, digamos, un montón de niñes con esto que vos decías, ¿no? Con autismo o con espectro autista y así un montón de otros nombres que se le ponen, pero que dejan de ser niñas después, porque pasan a ser eso que se les diagnosticó. absolutamente, digamos, porque el diagnóstico, digamos, bueno, no era la intención hablar del diagnóstico, pero me parece importante, y sí, yo también pensé en el fallido que dije, pero bueno, lo pensé, digamos, como que en ese mismo lugar que se borra, se corrobora,
¿sí? Lo que pasa es que la ciencia corrobora de una manera diferente que la que corroboramos nosotros, ¿sí? Nosotros corroboramos ahí donde hay un fallido, ¿no? Digamos, para nosotros hay una corroboración. O sea, que es verdad que para mí en ese punto se corrobora el sujeto. Para la ciencia, en ese punto se borra el sujeto, ¿no? Y esa está bueno lo que decís, Lilia, ¿no? Porque esa me parece que es como una enorme diferencia entre una clínica y la otra, ¿no? Digamos, Lacan dice que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, ¿sí? Nada más que la ciencia lo expulsa y nosotros lo corroboramos. O sea que es en el mismo punto donde algo se borra, para algunos, para otros se corrobora, ¿sí? Y por otra parte, digamos, el diagnóstico en el campo de la ciencia, digamos, es siempre a priori, ¿sí? O sea, a un niño se le pone rápidamente un diagnóstico, ¿sí? A través de pruebas, qué sé yo, helados, para sacar un CUT, no sé, ahí en Vietnam, pero en Buenos Aires le piden un A2, un ADIR y ya está, ¿sí? Y por otra parte, si alguna vez se tomaron el trabajo de leer un A2 y un ADIR, es como fija que te va a dar autismo. O sea, no hace falta, digamos, hacer un A2 o un ADIR, ¿sí? Porque, digo, si tenés un niño que no habla, que no mira, que qué sé yo, ya todo le va a dar mal en el A2, el ADIR. No tenés a otra cosa que apelar para diagnosticar, ¿sí? Quizás también, perdón que te interrumpo, como que quizás también eso es porque al ser como el niño considerado autista, su entorno lo empieza a ver con esas características. Entonces no hay posibilidad de darle otro sentido a aquello que ya está como sentenciado de alguna manera. Entonces, desde el discurso médico hegemónico, es bueno, son seguir estos pasos y no hay una salida, digamos, de donde convoque al sujeto. Absolutamente, sí, sí. Mariana. Estaba pensando en esto que decía Lilia y asociado con lo que venías diciendo vos en relación al diagnóstico. Independientemente de si diagnóstico sí o no, lo que como analistas tenemos que tener cuidado es de ponerle una palabra, porque lo que hacemos es dar consistencia al ser. Entonces, los diagnósticos médicos reducen rápidamente esta falta en ser, poniéndole un nombre que en general, y sobre todo sucede para los que atendemos gente joven, adolescente, se aferran a esa consistencia que les da el término, y es muy difícil desandar ese camino. Entonces, me parece que los primeros que tenemos que pensar en cómo deconstruir la idea de un diagnóstico en términos de palabras que se les ponen o nombres que se les ponen somos nosotros. En esto que vos decías inicialmente, la precaución. Digamos, cómo trabajar independientemente de si estamos escuchando un discurso que podría ser de prepsicosis o de psicosis, cómo trabajar nosotros, sacarnos la idea de que a las cosas hay que ponerle nombre. Digo, porque a nosotros también nos da tranquilidad ponerle nombre. Muchas veces alivia el camino de, bueno, le pongo un nombre, ¿no? Y nos puede ser un arma de doble filo, que es lo que les Sí, decían vos sabés recién los dos. que esto de nombrar, ¿no? El trabajo justo que presenté la semana pasada, digamos, era sobre lo imposible de diagnosticar. No me voy a extender en eso porque no es lo de hoy, pero digamos, hablando, encontré diciendo algo que me pareció, digamos, me gustó, que es el diagnóstico, digamos, en el campo de la medicina nombra, ¿no? Y para nosotros, ¿no? Por la existencia del significante, ¿no? Nombrar algo es entrar en una especie de tembladeral, ¿no? Donde las cosas, ¿no? Se van ¿no? Como arboreciendo y que explican y no explican al mismo tiempo, ¿no? Porque, digamos, esa sería la cuestión por esta falta en ser, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, es importante. Me parece que hay una diferencia importante respecto del diagnóstico, si el diagnóstico es conclusivo, como muchas veces es el diagnóstico que dice Lilia,
en el sentido de que los chicos llegan a veces muy chiquitos, con 2 años, 2 años y medio, ya vienen con un diagnóstico hecho, y vos decís, ¿de qué se trata? Hay un caso, cuento brevemente, de un nenito que venía con un diagnóstico a las entrevistas de admisión que hago, que era, digamos, de TEA, ¿sí? Y yo veía que el pibito, un pibito de 2 años y medio, un divino, un pibito espectacular, unos ojazos así, ¿no? Te comía con la mirada, estaba atento a todo. Digo, este pibe ahí hay alguien seguro, ¿viste? Cuando tenés esa intuición. Y entonces, como estábamos en mediodía y estaba en Quito, le digo, ¿querés galletitas? Me hace que sí con la cabeza. Digo, bueno, entendió, contestó, o sea, digo, tan desconectado no está. Le digo a la madre si deja que vaya conmigo a la cocina a buscar las galletitas, vamos, pone las manitos así, viene con las galletitas, se sienta, y le digo a la madre, pero intuitivamente, le digo, ¿vos le hablás? Y me dice, no, no, ¿cómo no? Me dice, no, no, porque yo salgo a las 4 de la mañana a trabajar, vuelvo a las 10, el pibe está dormido. Bueno, ok, no, porque yo quiero darle lo mejor a mi hijo y qué sé yo cuánto. Digo, ¿y quién lo cuida? Mi hermana. ¿Y tu hermana le habla? No, me dice así. Digo, ¿pero por qué no le habla? Y entonces ahí se pone a llorar la madre y me dice que ella es paraguaya, que sufrió mucho cuando vino a la Argentina, que le decían Paraguay, toda la discriminación, todo lo que los argentinos decimos que no somos, pero que somos a veces, ¿no? Respecto de las personas, y que ella, bueno, había quedado embarazada y que su hijo había nacido acá y que iba a ser argentino y que no iba a hablar guaraní. La hermana que vino para ayudarla solo hablaba guaraní. Entonces al pibito no le hablaban. Entonces, bueno, ahí empezamos, digo, no era un autista, digo, estaba atravesado por esta situación. Entonces cuando me pongo a conversar con la madre, digo, bueno, pero le tenés que hablar, porque el pibe entiende, pero si vos no estás, porque estás trabajando para darle un futuro mejor, y se queda tu hermana y no le puede hablar, o sea, ¿cómo va a empezar a hablar? Bueno, hablábamos, qué sé yo, la termino derivando a la muchacha a una terapia, y aquí le digo, no sé, anotalo en un club, digamos, llevarlo al jardín, digo, que va a salir hablando perfecto, porque es un pibe recomunicativo, y me encuentro, ¿no? Esto es un detalle bonito que a veces uno se encuentra, para Navidad me dejan en el lugar donde atiendo un pan dulce a mano con una carta en guaraní, ¿no? Que tuve que ir al diccionario de Google para traducirle, me decía, che, gracias, doctora, el nene está perfecto y habla y qué sé yo cuánto, y yo me tendré que reconciliar con el guaraní, ¿no? Y me parece, digamos, siempre lo cuento porque me súper conmovió, me conmueve también cuando lo cuento, y digamos, si el pibito venía con un diagnóstico conclusivo, porque desde el punto de vista de la semiología médica, no habla, no se comunica, no tiene, qué sé yo, bueno, tiene un trastorno de la comunicación y el lenguaje, y ya está, porque nadie le preguntó la historia de esta mujer, ¿no? No interesa la historia, o sea, ¿a quién le interesa la historia del que padece COVID? ¿Qué te importa si te llevas bien con tu marido, si te llevas mal, si tu madre era macanuda o era un desastre? ¿Sí? O sea que para el diagnóstico médico no es necesaria la historia, por eso no es necesario el relato. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y nosotros vamos a encontrar algún sentido a lo que pasa en el relato. ¿Está? Bueno, ahora, igual hasta ahí tenemos ubicadas unas coordenadas, pero ¿y qué se transmite? O sea, me parece que esto sigue en pie, ¿sí? No, no está dicho, ¿no? Y entonces, ¿no? Digo, me parece que, porque esto nos pasa todo el tiempo, cuando tenemos que preparar una supervisión, cuando tenemos que preparar un caso, cuando tenemos que escribir, digamos, es lo que a mí me llevó a trabajar, ¿no? Digamos, con historias clínicas y con lecturas clínicas, y entonces, ¿qué se transmite? Porque yo puedo contar esta anécdota, por ejemplo, que conté de este chiquito y su mamá paraguaya, pero eso no es la transmisión de un análisis, eso es una anécdota, ¿sí? Y entonces, para tratar de escular qué es lo que se lee y lo que entonces se puede transmitir,
voy a dar un salto y voy a ir a, digamos, un desarrollo que hace Lacan en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, y ahí me voy a apoyar en este encuentro que dije que tuve el sábado charlando con un amigo que me decía, bueno, anda a leer la configuración subjetiva. Como soy obediente, la vine a leer, y entonces es el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, en la página 91, en la clase 6, que se llama El amo castrado, es muy interesante, y ahí, digamos, aparece esto de la configuración subjetiva. O sea que para tratar de ubicar qué es lo transmisible de un análisis, vamos a ir a ver qué es esta expresión, la configuración subjetiva. Entonces, leo a Lacan. La configuración subjetiva tiene, debido al enlace significante, subrayemos esto, enlace significante, una objetividad perfectamente observable. Fundamento de la posibilidad misma de la ayuda que nosotros aportamos bajo la forma de la interpretación. Vamos primero a rescatar estas partes. Enlace, configuración subjetiva está relacionado con el enlace significante, ¿sí? Lo que nos permite una objetividad observable, perfectamente observable, esto ya de por sí es bastante oscuro, ¿no? Digamos, una objetividad perfectamente observable, pero que al mismo tiempo es el fundamento de la ayuda que nosotros mismos aportamos bajo la forma de interpretación. Y sigue. Ahí, en este punto de enlace especialmente, el primero sin duda, el S1 con el S2, ahí existe la posibilidad de que se abra esa falla que se llama el sujeto. ¿Sí? Entonces, la configuración subjetiva, esta expresión que utiliza Lacan acá en el seminario del Lembés, que está construyendo los discursos, está hecha, está armada con la misma estofa con que arma los 4 discursos, o sea, se inscribe en la lógica de los discursos, y me parece que hace, o por lo menos yo lo leo así, digamos, un intento de pasar a discurso, ¿no? Digamos, la práctica analítica. Sigo lo que dice Lacan en este capítulo, en la página 92. Dice, para ser eficaz nuestro esfuerzo, o sea, lo que hacemos como analistas, que es, escuchen esto, que es, lo sabemos perfectamente, una colaboración reconstructiva. O sea, ¿qué hacemos los analistas? Colaboramos, ¿no? Una colaboración reconstructiva con quien se halla en la posición del analizante, a quien de algún modo le permitimos avanzar en su camino. Este esfuerzo que hacemos por extraer bajo la forma de un pensamiento imputado lo que ha vivido efectivamente, quien bien merece en este caso el título de paciente, no debe hacernos olvidar que la configuración subjetiva, ¿no?, tiene este enlace. Entonces, fíjense, en esta larga cita, ¿no? Hay una tensión entre lo que se ha vivido efectivamente, pongámosle en el caso de Catalina, no sé, seguir y ver al tío y qué sé yo, y una objetividad perfectamente observable. Tensión, que en términos amplios sería entre aquello que se padece subjetivamente y lo observable objetivamente, ¿no? Entonces, Lacan dice, hay una objetividad perfectamente observable. Esto me parece que merece que lo interroguemos, ¿no? Volvamos a Catalina. Entonces, para poder ir despejando esta configuración subjetiva, ¿no? La primera cuestión, Freud le pide a Catalina que hable, ¿no? Entonces, esos enlaces
¿no? Que tenemos que ir a pescar están en la asociación libre. Sabemos perfectamente que la asociación libre es una manera de decir porque está ligada, es una asociación ligada a un saber inconsciente, ¿no? En la clase anterior a la que estoy tomando de este seminario de Lacan, en la página 74, más o menos, ¿no? Digamos, ahí está trabajando lo que es el saber, ¿no? Porque habíamos dicho que el saber pasa del saber médico, del saber teórico, al saber que tiene el que habla, ¿no? Y Lacan lo dice mejor, dice, el saber es cosa que se dice, es cosa dicha. Pues bien, el saber habla solo, esto es el inconsciente. Es decir, que hay algo, ¿no? Que es el saber inconsciente que se despliega en ese decir por el solo hecho de que permitamos que alguien asocie libremente y que entonces esta asociación que no es tan libre porque está ligada, digamos, va, ¿no? Trayendo un término a otro y ahí se produce, digamos, este saber que es acéfalo en tanto que es inconsciente, ¿no? Eh, si habla solo, ¿no? Digamos, es un saber que habla solo, el sujeto no es algo, ¿no? Eh, que esté de antes, no hay un sujeto previo a la intervención del analista, por eso dice Lacan, vuelvo a la frase que dice, ¿no? Ahí existe la posibilidad de que se abra esa falla que se llama el sujeto, ¿sí? O sea, que es en esa tarea reconstructiva que permitimos que el paciente despliegue en su asociación, ¿no? Digamos, lo que apunta a nuestra intervención en tanto interpretación es a que se abra esa falla, ¿no? Que sería el sujeto, ¿no? En este seminario, en el EMBES, ¿no? Digamos, el EMBES del discurso del psicoanálisis es el discurso del amo, y el discurso del amo es el discurso del inconsciente, que es una verdad oculta, comprimida, sobreimpresa, ¿no? Que por eso no es legible. Algo tiene que desplegarse en el decir para que lo podamos leer, ¿no? Entonces esta era una de las partes que les decía, ¿no? Y me di cuenta por qué había elegido lecturas clínicas, porque nuestro trabajo es hacer ese despliegue para que podamos leer algo clínicamente, ¿no? A ver, voy a volver al trabajo de Nora para ver si puedo ir de la clínica a la teoría y demás, ¿no? Por eso también me di cuenta por qué había puesto primero Nora y después Freud, porque con lo que quería decir de Freud, quería basarme en el caso de Nora, entonces lo tenía que tener, ¿no? Recuerdan que en Nora había como este despliegue de significantes que para mí no tenían razón, que iban, ¿no? Por sentirse una tonta, ser una tonta, qué sé yo, después aparecía el angelito, después aparecía que ella no es viva, ¿no? El angelito como muerta, ¿no? Y había este enlace significante del que estamos hablando de no viva muerta, ¿sí? En el deseo de la madre. Muy bien, ¿no? Este es el enlace, ¿no? Digamos, del que habla Lacan, donde dice, ¿no? La configuración subjetiva tiene, debido al enlace significante, ahí es el enlace que va de no viva, digamos, a tonta, de tonta, no viva, a muerta. Ese es el enlace significante. Y es objetivamente observable. Después vamos a discutir lo de observable, ¿sí? Y fundamento de la posibilidad misma de la que nosotros podemos aportar bajo la forma de una interpretación. Cuando yo le digo, por ejemplo, que por más tonta que parezca o no viva que quiera ser, muerta no está, ¿no? Desato esa coagulación de sentido en la cual está atrapada. ¿Se entiende? O sea que ahí hay un enlace que
digamos, se desarma, ¿sí? Aparece ese sinsentido, aparece, como dice, ahí en ese punto de enlace entre, ¿no?, un significante y otro, existe esa posibilidad que se abra esa falla que se llama el sujeto. Ahí uno puede pescar, digamos, algo de esta mujer y de lo que sería, ¿no?, el síntoma en análisis, ¿no? Es el lugar en donde ella se representa, es el lugar en donde ella está, ¿sí? Pues ahí tenemos ese punto que puede ser transmisible cuando hablamos de las lecturas clínicas, que sería ese enlace en el cual encontramos, ¿no?, esa traza del sujeto, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces, digo, ¿qué es lo que es transmisible? Es eso, porque después todo lo demás es un relato, ¿sí? Es el relato que uno hace, ¿no? Pero en ese punto, ¿sí?, uno puede transmitir algo que es, digamos, objetivamente, ¿no?, localizable. Si esto se entendió, voy a... por ejemplo, hay en Freud y también en Lacan un uso permanente de términos como trama, entramado, hilos, hilación, redes, lazos, enlaces, pegaduras, caminos, vía, nudo, nexo, cadena, etc., ¿no? Con el uso de estos términos se arman distintas metáforas que intentan cernir el funcionamiento del psiquismo. Metáforas que aluden todas a las conexiones entre elementos, ¿no? Entendemos entonces que allí que el enlace significante nos permite situar esa configuración subjetiva. Pero entonces, ¿esto es observable? ¿Esta objetividad que dice Lacan es del orden de la observación? Aquí a veces está bueno ir al texto en francés para ver qué dijo. Digo, sepa uno no francés, porque yo no sé tanto francés, pero voy y me fijo en el seminario en francés cuando algo no me resuena en castellano, y ahí vi que Lacan utiliza en este mismo párrafo la palabra, si alguien sabe de francés, que me parece que José lo sabe, utiliza la palabra repérable. El Petit Robert dice que reperable es un adjetivo derivado del verbo reperer, y que el verbo reperer se traduce como marcar, señalizar, localizar, descubrir, mirar, notar. El sustantivo reper se traduce como marca, señal, mojón, hito. Entonces, esto me gustó más. Tenemos una configuración subjetiva, ¿no?, más reperable que observable, o sea, localizable, ¿no? Entonces, voy a corregir ahí, ¿no? La subjeción subjetiva, dice, tiene debido al enlace significante una objetividad perfectamente localizable. Esto parece más adecuado, ¿no? Está localizada en ese enlace significante. Recurramos entonces nuevamente a una precisión de términos, ¿no? Aunque, digo, no es no soy tan obse, ¿no? Pero digo, me parece que es interesante, digamos, como dice Freud, las palabras cuentan, ¿no? Entonces dice, Freud utiliza a menudo la palabra banum, es de uso central en el proyecto, cuando habla de las vías de facilitación, también en la interpretación de los sueños, ¿no?, en los dos principios del suceder psíquico, del acontecer psíquico. Ahí el término que utiliza, que es banum, se traduce como facilitación. Lacan critica esta traducción que proviene a su vez de la traducción inglesa. Y dice Lacan, ¿no?, que el banum evoca la constitución de una vía de continuidad, una cadena. Por ese lado estaba interesante porque puede compararlo con la cadena significante, y que en la evolución del aparato psi reemplaza la cantidad simple por la cantidad más la banum, dice Lacan, que sería su articulación. Pero Lacan dice, me pareció
recordé cuando estaba escribiendo esto algo de la tercera, otro trabajo de Lacan, y dice que va a reemplazar esta traducción de Freud del inglés que llevó al francés, ¿no? De esta facilitación, y dice, primero cuando lo leí dije, me la complicás cada vez más, Jacques, porque dice, voy a traducir, digamos, esto con el término hollado, ¿no? Y hollado es la traducción que se hace del francés del verbo frayer, que es la que utiliza Lacan. ¿Y qué significa frayer? Es abrir un camino y lo utiliza este verbo como señalización y lo sacan, ¿no? Lo saca de la montería, en español, fresar, no sé si alguien entiende algo de esto, pero es el animal de caza mayor, dice Lacan, deja hollado su recorrido, ¿no? Entonces se entiende mejor con los ejemplos. Dice que, por ejemplo, el venado, cuando está, digamos, caminando por ahí, va frotando, ¿no?, su cornamenta contra los árboles y entonces va dejando una marca. El jabalí parece que va escarbando o osando la tierra y entonces también va dejando marcas, el ciervo también, ¿no? Se va limando los cuernos en los árboles, y estas marcas que así va dejando son las que permiten dar con él, ¿no? Son marcas que deja el animal que ya no está allí, pero que podemos observar objetivamente o localizar, siguiendo nuestra traducción, que ahí estuvo, ¿no? Entonces, podemos hacer un símil y decir que la experiencia subjetiva de un análisis tiene que ver con esta evanescencia del efecto sujeto, del que solo nos queda el hollado, cierta traza, eso que podemos pescar, ¿sí?, en ciertas articulaciones significantes, que es lo que podemos transmitir, en donde, digamos, podemos ver que por ahí hay algo, ¿no?, de la configuración subjetiva, de la constitución de ese sujeto. A ver. Es buenísimo esto del ejemplo de algo del animal, pero que no está, digamos, ¿no? Esto a mí como que, bueno, se me viene a la cabeza una paciente que se le murió hace 10 años la madre, bueno, el padre ya hacía rato, y está digamos, todavía no ha podido sacar la ropa del placar. Para que, ¿no? Digo, esta cosa de, sin que esté eso no hay presencia, digamos, digo, no hay marca, hay presencia, ¿no? Se me vino eso a la cabeza mientras vos estabas diciendo eso. Claro, porque a mí me pareció muy interesante en esta pesquisa, porque, digamos, esto lo tengo muy como reciente, porque, bueno, yo tenía pensado hacer otra cosa, pero viste que uno, o sea, no sé, ¿no? Por eso por ahí está un poco desordenado, ¿no? Pero, digamos, cuando este amigo me dijo, anda a leer esto de la configuración subjetiva, y lo empecé a laburar y a abrir, y me parece que, bueno, este grupo me gusta porque somos poquitos y la idea es que podamos pensar y avanzar y dar vueltas, o sea, no es una cosa que uno tiene que venir a demostrar nada, ¿no? Digo, me parece que es absolutamente válido, ¿no? Porque es una pregunta que por lo menos yo veo que no solamente yo me hago, sino que muchos nos hacemos, digamos, ¿qué se transmite? O sea, siempre aparecen los psicoanalistas hablando de su práctica y de su clínica, ¿no? Y entonces digo, ¿qué es lo que se puede transmitir de un análisis? Por supuesto está la anécdota, la historia y demás, ¿no? Pero digamos, con eso no hay una transmisión, ¿no?, diría Lacan, ¿no? Sino que, digamos, lo que se transmite, lo que podemos transmitir es algo de esa configuración subjetiva. Y esa configuración subjetiva está en el enlace, y ese enlace que se arma entre un S1 y un S2, ¿sí? A ver, vayamos a no sé, digo ensayo, ¿no? Digamos, ¿qué es un significante? Lo que representa un sujeto para otro significante,
¿sí? Fórmula canónica de Lacan. Pero en ese punto, ¿no? Cuando cuando el sujeto llegó al otro lado del significante, ya no está allí, ¿no? Digamos, es como el animal que pasó, por eso me pareció interesante esta, esta traducción, este esfuerzo que hace Lacan de decir, porque uno dice, pincha pelota, ¿no? Otra vez, ya me vuelve loca, ¿no? O sea, ¿por qué me sacás la Banum, que era la vía de facilitación, y me pones el Frayer y me hablas del hollado y la montería, que me resultan hasta difíciles no pensarlo? Pero cuando va el ejemplo, digo, claro, ¿no? Porque es esta marca que queda, donde uno puede decir objetivamente que por ahí pasó, pero ya no está, ¿no? Y entonces decís, mirá cómo lo hace coincidir con la apertura y cierre del inconsciente, ¿no? O sea, ¿qué es la apertura y cierre del inconsciente? Digo, se abrió, ¿no? Ahí estuvo, pero ya no está, ¿no? Y entonces pensé también, ¿no? Digamos, ¿por qué uno dice psicoanalista y psicoanalizante y no psicoanalizado? Porque sería más fácil, psicoanalista y psicoanalizado. Y no hay psicoanalizado, hay psicoanalizante, porque si no, estaríamos en la idea de un producto terminado. ¿Se entiende? O sea, como que algo, ¿no? Se hubiera podido leer y traducir y tendríamos, ¿no? Como el producto, ¿no? Psicoanalizamos a alguien como hicimos una tinaja en cerámica. Y ya nos Tal vez quedó esto. tendríamos que decir, perdón, en vez de psicoanalista, psicoanalistante, que es el minuto, el segundito en donde aparece el sujeto. Vos no sos psicoanalista en Correcto, todo el tiempo, sos en el psicoanalistante en que apareció y se fue. correcto. ¿No? Entonces, por Perdón la eso, por interrupción. ejemplo, ¿no? Si tomamos en cuenta esto, uno podría decir, ¿no? Tomando precisión de términos, ¿no? Porque estamos hablando de las lecturas clínicas, ¿no? Digo, no hay psicoanalizado, ni siquiera al fin del análisis, ¿sí? Porque al fin del análisis no hay una curación del inconsciente. No es que la persona, ¿no? Se dio vuelta como una media y está psicoanalizado. No se cura a nadie de su división subjetiva. Entonces, si nadie se cura de su división subjetiva, a lo sumo uno está un cacho más advertido, ¿no? De esas marcas, ¿no? Que pudo ir leyendo en su análisis. Y entonces, ¿no? Digamos, uno podría decir, podríamos inventar, uno ha sido psicoanalizante, ¿no? No sé cómo Sí, lo ahí podríamos. pensaba que qué es lo que transmite un historial clínico, da cuenta de un momento, de un trabajo, no de algo, digamos, no de algún logro, en ese punto, en ese tramo del trabajo, del análisis, entre el analizante y el analista, hay algo de ese trabajo a transmitir, de lo que puede haber sido ese trabajo, sí, que siempre con el sujeto, pero no es un producto, no sé, no es un paper de una investigación donde se arribó a determinados resultados mediante determinados términos. No es algo acabado ni algo que pueda servir para otro, sino que se intenta dar cuenta de un momento, de un trabajo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque fíjense, a ver sí, sí. No, ya está. Eso era. Claro, porque vos fíjate, si usáramos esto de habiendo sido psicoanalizante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nora que yo traje, cuando puse esto de la vuelta de ella, ¿no? Digamos, ya no estábamos en este enlace significante de la tonta, la viva, la muerta y qué sé yo, ¿no? Hay una cuestión que se anticipa en esa primera sesión de volver, que es este pasaje del 1 al 2, ¿sí? Y esa es el otro enlace significante que va prefigurando lo que fue después el momento de concluir con esta paciente, ¿sí? Entonces, si uno, digamos, cambia de psicoanalizado a psicoanalizante o habiendo sido psicoanalizante, nos sugiere otra cosa, ¿no? La división subjetiva, el enlace de un significante a otro, es una operación que conlleva un resto, que
sería el objeto A, que el objeto A, digamos, ¿por qué es importante ubicarlo? Porque, digamos, no concluye en ninguna posibilidad de representación. O sea, el objeto A, digamos, es aquello que hace obstáculo a una representación acabada, ¿no? Entonces, si estamos trabajando en estas 4 clases que vamos a trabajar sobre lecturas clínicas y sobre los historiales clínicos, bueno, me parecía importante ubicar, digamos, en la lógica discursiva que se inscribe en los historiales o lo que podamos decir de la clínica analítica y lo que leemos en la clínica, ¿no? Que serían esas configuraciones subjetivas que nos van a permitir, creo yo, ¿no? Pensar ciertos momentos puntuales, ¿no? La entrada del análisis, el significante de la transferencia, la puesta en forma del síntoma en el análisis. También por ahí nos permite ubicar ciertos momentos de detención, por ejemplo, en las reacciones terapéuticas negativas, algunas conclusiones, algunos finales, ¿no? Uno puede tender a pensar que son ciertos momentos, porque no es en todo momento, no es verdad que nosotros todo el tiempo podemos decir cuál es la articulación significante de la persona que estamos escuchando, ¿no? Pero sí hay momentos privilegiados donde uno puede leer cierta articulación significante, ciertas posiciones de goce, que en tanto cernimos son transmisibles con cierta precisión. ¿Cuál sería ahí la precisión? O sea, localizar, ¿no? Como dice Lacan, esas trazas, ese hollado, ese pasaje del sujeto. Bueno, me cansé. Me resultó muy esforzado, ¿no? Pero esto es lo que quería transmitir, digamos, de lo que a mi entender, ¿no? Digamos, es la lectura en la clínica, digamos, con cierta precisión y eh, con cierta localización, siguiendo, ¿no? Esto particular, ¿no? Que perseguimos, que no es ningún cuadro, sino esa configuración subjetiva y encontrar esas marcas del sujeto, ¿no? Porque serían marcas que a mí me parece maravillosa esta frase que utiliza Lacan acá cuando dice, para ser eficaz nuestro esfuerzo, que es, lo sabemos perfectamente, ¿no? Digo, no sé si lo sabemos tan perfectamente, a veces lo olvidamos, una colaboración, nosotros colaboramos, una colaboración reconstructiva. O sea, nosotros, ¿no? Colaboramos, ¿no? A que ese que viene a hablarnos, ¿no? Pueda hacer una reconstrucción que le permita ubicarse respecto de otro modo, respecto de esas marcas, ¿no? Y entonces, si se puede ubicar de otro modo respecto de esas marcas, puede penar menos, ¿no? Esta sería la cuestión, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar No, algo. me pareció súper interesante cómo, digamos, esto que abre, esto que había dicho en su momento, el hollado, lo que abre me pareció sumamente interesante el recorrido que hiciste y intenso. Debe haber Sí, sido intenso para vos también. me cansó, digo, Bueno, menos mal que es ¿no? sábado. Porque digo, vas llevando, Sí, sí. ¿no? Para Muy armar, bueno. porque me parece sinceramente, ¿no? Digamos, por lo menos para mí, que me he dedicado, por eso lo tengo escrito, historias clínicas, siempre fue como una preocupación decir, ¿cómo se transmite eso, ¿no? Que por momentos Freud dice, bueno, no se puede transmitir, pero él no cesa de
¿no? De intentar transmitirlo, ¿no? Y me parece que Lacan le da una vuelta interesante cuando ubica, ¿no? Esos puntos de articulación significante, de configuración subjetiva, donde ahí hay algo que podemos apreciar. Y después, bueno, ¿no? Digo, porque la verdad que no es que todo el tiempo sabemos dónde estamos nosotros y dónde está el que nos habla. No es verdad, ¿no? Cuando llegamos a esos puntos son como puntos, ¿no? De apoyo. Sí, Alberto. Sí, me recordaba porque yo estuve un periodo con mi abuelo en el campo y realizábamos cazas a veces de animales para obtener la piel, ¿no? En el caso del zorro, entonces recordaba esto de la marca, ¿no? Porque el animal no estaba, pero dejaba su huella, ¿no? Tanto en la marca, el rastro que le decíamos nosotros, que él dice el hollado, y lo denomina así, y uno ya sabía qué tipo de animal era. Si no lo ve, si bien no lo veía, pero yo sabía que si era un puma o un zorro, no podía detectar. Bueno, pero vos fíjate que Freud habla de huellas némicas, ¿no? Digamos, digo, está todo el tiempo armando cadenas y Lacan llega a los nudos, o sea, estamos todo el tiempo trabajando sobre cómo se anudan y desanudan las cosas, ¿no? Y cuáles son las trazas que vamos armando, ¿no? Eso. Bien, buenísimo. Bueno, gracias. Yo voy a necesitar tiempo para que esto decante y se le vaya elaborando solito hasta el próximo encuentro. Pero muchas gracias por este trabajo porque realmente es minucioso y es riquísimo. Por eso quiero que baje y se asiente un poco, en mi caso. Y no solamente para poder pensar en un escrito a la hora de formalizar algo del trabajo del analista, sino también para escuchar, ¿no? Que a veces uno se pierde un montón de información, ¿no? En esto de, bueno, los acontecimientos psíquicos son acontecimientos en relación a la configuración del sujeto, es una configuración en torno a su posición sexuada. Entonces, bueno, eso va haciendo que uno pueda no perderse tan rápidamente en todo un montón de información que puede venir con una consulta, con un caso, ¿no? Bueno, por eso yo decía, ¿no? Digamos, porque cuando lo escribía, viste, como es difícil a veces escribir porque, digamos, porque nosotros trabajamos con la resignificación, o sea que vamos siempre de adelante para atrás. Entonces, cuando vos escribís algo, por ahí anticipas algo que solamente se entiende después, pero en el momento que entonces es medio un quilombo. Bueno, a mí me resulta un quilombo, a otros me resulta más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Freud discute con Arnold Zweig, ¿no? Le dice, bueno, no me parece que te vas a meter en un berenjenal, qué sé yo, porque en realidad, porque le decía a Zweig, ¿por qué no hace él un psicoanálisis? Qué sé yo, dice, no, de ninguna manera, porque no se trata de la biografía en el sentido de los datos biográficos, ¿no? No tiene ningún interés para el ego, dice él, lo que nosotros hacemos, porque para entender algo hay que entender la constitución sexual de ese sujeto. O sea, si lo traducimos a términos lacanianos, es decir, en este enlace significante, digamos, y en este saber que se arma, cuál es el goce que está en juego en determinado momento, que hace el síntoma, ¿sí? Si no tenemos una serie de cosas y uno puede contar y a veces son muy entretenidas, digo, lo que yo conté de la muchacha esta paraguaya que viene con el nene, qué sé yo, eso para mí no es un historial clínico, ¿sí? O sea, ahí, digamos, yo puedo usar eso para decir algo de la posición de un analista que escucha una demanda, pero yo no tengo la menor idea porque no sería el caso de cuál es la configuración subjetiva de estas personas. O sea, ahí, digamos, uno actuó como una vía facilitadora para que a esta gente la escuche a alguien desde una posición analítica y que abra y no que cierre, pero ese trabajo no lo hice, ¿sí? Tampoco el de Catalina, por eso necesitaba tener el anterior mío, ¿sí? Para poder decir algo de esto, ¿no? Porque ahí sí yo puedo
como analista seguir las trazas y las cosas en las que estuve enredadas y las pequeñas cosas que uno pesca, que son esos puntos de articulación donde algo se anuda, se desanuda y se desanuda. ¿Sí? Digamos, eso es lo que me parece lo que se lee en la clínica. ¿Sí? Por eso estamos en lecturas clínicas. Es así. Bueno, y en eso, ¿cuándo será la próxima? ¿Qué decís, Patricia? A ver. Y la próxima ya la tenemos fijada, me parece. Sí, Parece que 28. ya lo teníamos. Ah, Estaba puesta. Que 28 era. Noviembre era... ¿Cuándo era? No, estamos en octubre, tiene que ser. En octubre. Sí, en octubre. Sí, sí, Bueno, sí. que ahí voy a trabajar un caso clínico, ¿sí? Que lo elegí por esta articulación significante, donde, digamos, trato de precisar, digamos, es un paciente que está, digamos, en un momento que pesco a partir de una articulación significante de pase en el análisis. Ajá. ¿Sí? Digo, lo que sería un pase en el análisis, porque el primero que elegimos es esta articulación significante en el inicio de un análisis, ¿no? Aquello que posibilita, ¿no? Digamos, la entrada en un análisis. Este caso que voy a presentar la próxima es un recorte de un pase en análisis, donde el que habla, digamos, empieza a leer él, ya no es el analista el que lee, ¿no? Porque el pase en análisis es cuando el psicoanalizante, ¿no? Realiza ese pase, que después da lugar al pase en Lacan, digamos que él mismo lee, ¿no? Digamos, la producción que él produce. Y el último, la estoy más complicada, porque elegí un caso que en realidad porque estoy interesada en rever la cuestión del duelo, pero todavía no sé bien qué coño voy a hacer con eso, ¿no? Pero porque me parece que, digamos, hay algo, ¿no? Del duelo y de repensar la cuestión del duelo como cuestión del análisis. Pero bueno, es algo que todavía no tengo claro, veré, pero por suerte es a fin de noviembre, o sea que tengo tiempo de ponerme Hay un a ratito más. trabajar y ahí, ¿no? Ese sería un poco el programa, ¿no? Pero bueno, esa es la idea a trabajar. Les agradezco que estén acá un Bueno. sábado. A vos por el recorrido que hiciste, estoy tremendo. Ahora vamos a, como decía Mariana, vamos a ver qué baja de todo lo que escuchamos. ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo lo procesamos? Dale. ¿Cuándo era la otra fecha? 28 de octubre. 28 de octubre. No la tengo no acá tengo la presente, agenda pero la acá. tengo anotada en alguna parte. Siempre es el último sábado del mes. Bueno, Es el 28 de octubre. 28 de octubre. El último sábado es 28 de octubre. Tomamos los últimos sábados, que creo que ustedes no tenían otra cosa y qué sé yo, y para que sean parejos, siempre es el último sábado de Perfecto. Y después sería el 25 de noviembre. Correcto, sí, son los últimos. ¿Vale? Listo. Bueno, un abrazo. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Nos vemos. Patricia. Buen fin de Chao, semana. chao. Buen fin de semana y gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.